Apreciados amigos, estamos en un programa más de Palabra de Mujer a través de la plataforma de la Coordinadora Republicana, esta vez para hablar sobre un polémico tema acerca del aborto derecho o asesinato. Para ello estamos entrevistando a Mariela Gadea. Ella es consejera sistémica y que nos va a dar sus alcances respecto a este tema tan crucial, tan importante, considerando que actualmente en Argentina están tratando justamente el debate para aprobar el aborto hasta a los niños inclusive de 9 meses, ¿no es cierto?, de gestación, lo cual resulta totalmente aberrante y un asesinato. Bueno, desde el punto de vista de las mujeres pro vida que representamos, yo me declaro pro vida abiertamente, y también tengo como ponente a María Gadea. Ella es una lideresa pro vida de origen argentino, pero peruana de corazón. Buenas noches, apreciada Mariela, ¿cómo estás? Bien, buenas noches a todos. Un gusto poder compartir este tiempo con ustedes, un tiempo tan crucial, un tiempo tan difícil que estamos atravesando a nivel mundial, y también se suman estas cuestiones que vamos a tratar hoy con Mariela, y realmente es un gusto poder compartir con toda la coordinadora y con toda la gente que nos pueda estar viendo o pueda ser de utilidad este conversatorio con Mariela, ¿no? Las dos Marielas. Sí, mira, estamos viendo un tema muy importante porque hay una corriente ideológica respaldada por el feminismo que sostiene que abortar es un derecho, ¿verdad? Es una, digamos, prerrogativa de la madre decidir, entre comillas, sobre su propio cuerpo, en el entendido que el embrión humano, que ya forma parte de su cuerpo, pertenece al área de acción de la mujer, y no es un ser independiente, un ser autónomo con ADN y genética propia. Entonces, pues hay una ola importante que considera que es un derecho para ellas decidir si tienen o no a ese hijo, independientemente de las circunstancias en que fueron concebidos los niños al momento de unirse el óvulo con el espermatozoide. ¿Qué opinión te merece este tema? Hablando un poco del tema ya de Argentina, cómo se origina todo esto desde tu país de origen, y cuál es la situación actual que se está viviendo. Bueno, muchas gracias, Mariela, una vez más, por invitarme y por darme la oportunidad de poder comentar un poquito sobre este tema. Bueno, en Argentina está citándose una situación que ya viene de años, ¿no? La mayoría ha opinado, ya se ha establecido de que no está a favor del aborto. En realidad, si vamos a pensarlo bien, ninguna mujer, incluida las feministas, puede ver al aborto como algo bueno. O sea, las mismas feministas reconocen de que el aborto es algo terrible, que es algo desagradable y algo por la que las mujeres no deberían pasar. Entonces, ya de partir que es un derecho y que es algo loable o algo necesario y algo que hace bien a las mujeres, no es algo que hace bien a las mujeres, porque las mismas feministas reconocen que es algo desagradable. Ahora, ellas están diciendo y apelando a las situaciones tan difíciles que pasan muchas mujeres en violencia, o muchas niñas violentadas en pedofilia, y transgiversan el discurso y utilizan un vocabulario erróneo para tratar de maquillar lo horrendo y también criminal que es hacia la mujer el aborto. Y en realidad no son ellas mismas, si bien hay algunas que en buenas intenciones, porque han vivido situaciones muy difíciles y piensan que el aborto es una solución, pero la realidad es que no lo es. Están movidas por hay ciertos lobbies y ciertos negociados que hay detrás del aborto, que están poniendo mucho dinero y están manejando vocabularios y entrenando personas para confundir a la población y confundir a las mujeres que realmente tienen sentidos de enojo y de protestas reales, ¿no? de violencia y de cuestiones que viven y que no están siendo atendidas por el Estado. Ahora,
¿por qué el aborto no es un derecho? Vamos a pensar de la manera legal, o sea, ellos dicen no, porque las mujeres tenemos derecho a abortar, porque es un derecho, porque es el derecho a decidir. Y primero tenemos que partir de la base legal. La base legal, que fue estudiado por cientos de personas eruditas y conocidas, tenemos la Convención de los Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica. Argentina tendría que renunciar a derechos, a tratados fundamentales de derechos humanos, como es el Pacto de Costa Rica, donde en su artículo 4 nos está hablando que la vida comienza desde la concepción. Tendrían que renunciar a la Convención de los Derechos del Niño, que es la ley 23.849, que nos está hablando también del derecho a la vida desde la concepción. O sea, tenemos que renunciar a la Convención del Derecho de los Niños. Entonces, si vamos a la parte legal, ya de los mandatos más sublimes y universales, ya estamos violando, o sea, estamos diciendo que es un derecho, pero estamos violando los derechos humanos, ¿no? Y el derecho a la vida, que es el primer derecho. También la Constitución Nacional Argentina, en el artículo 75, también nos habla de la prioridad del derecho del niño desde el nacimiento, ¿no? De la concepción, perdón, desde la concepción, y que están protegidos en el artículo, en el párrafo 2, el inciso 23 del artículo 75, hay la ley, ¿no? Nos está hablando de que tiene que haber una protección social. Inclusive en estos momentos el gobierno les da a las mujeres embarazadas a partir de las 14 semanas una subvención, se llama ley de los 1000 días, algo así, la protección de los 1000 días, ¿no? Algo así, que es una protección, una subvención económica y también sanitaria para la mamá que está embarazada y para el niño que está dentro. Hay una protección legal. Entonces, vamos a sacar una ley. Hay una ley que protege al niño desde las 14 semanas, donde se debe cuidarlo, debe proteger su vida, su integridad física, etcétera, y otra ley que quiere destruir o asesinar a este niño. Entonces estamos violando la Constitución y también estamos violando el Código Civil. Ahí me acordé, programa de los 1000 días, ¿no? Que es un programa que tiene el ANSES, que es como un seguro social en Argentina, donde protege a los niños en el vientre. Y después tenemos el Código Civil. El Código Civil de la Argentina, en el artículo 26.994, también dispone que la persona humana comienza la concepción. Entonces, ya vamos que estamos violando todos los códigos civiles, constitucionales, de derechos humanos, o sea, que están hablando que el inicio de la vida humana es de la concepción. Si vamos a la parte científica, y cómo daña a la mujer el aborto, porque tenemos que ver ampliamente este tema, no podemos, tenemos que ir a la verdad, quitarnos la bandera política, y cuando vamos a pensar en la vida humana, pensar con base de la verdad, no podemos estar disfrazando, ¿no? Manipulando el lenguaje para tratar de convencer, un lenguaje populista, un lenguaje manipulado, porque se habla de interrupción, es como cuando en la guerra de Malvinas moría gente, y hablaban de esta gente que moría en los daños colaterales, ¿no? Entonces usamos una palabra romántica para tratar de disfrazarlo a crueldad y la maldad que es el aborto. Entonces nosotros vamos al ámbito científico mundial y nos vemos que primeramente los médicos alrededor del mundo, cualquier médico que veamos, Mariela, cualquier estudio, ¿no?, de embriología que podamos ver alrededor del mundo, ha llegado a la conclusión que la vida humana comienza no cuando obviamente el espermatozoide vive 48 horas, 24 horas, el óvulo también vive de 48, 72 horas, pero cuando ese espermatozoide se une con el óvulo, se forma el cigoto. El cigoto ya es vida, y ese cigoto va multiplicándose y puede durar 100 años teniendo la calidad de vida, ¿no? Que son las personas. Es un ser humano desde el principio, ahí comienza la vida. Si no, tenemos que hacerle recordar a las feministas, o que por favor me puedan presentar algún aval científico, ¿no?, donde nos diga que la vida comienza a partir de las 14 semanas, ¿no? ¿Dónde, en qué aval científico hay donde dice que la vida comienza a partir de las 14 semanas y que antes no somos seres humanos? Entonces, ahí está, sí, ahí está buen punto que tenemos que precisar. El ser humano, la vida del ser humano inicia en la concepción.
Entonces, hay algunos códigos que le han asignado la categoría de persona humana al cigoto, ¿no? Al concebido, desde la etapa inicial. El Código Civil peruano, el Código, perdón, de niños y adolescentes, señala que es niño aquella persona desde la concepción hasta los 14 años. Entonces, ahí nomás te das cuenta que sí le da la categoría de niño, ¿no? Al concebido, ¿no? Y en la Constitución política peruana le da la protección al concebido, ¿no? Para todo lo que le favorece desde el momento mismo de la concepción. Entonces, esto es muy importante porque ¿qué derechos se le atribuye al concebido? Se le atribuye, en primer lugar, el derecho a la vida, el derecho irrenunciable a la vida. Que si él no puede hablar en representación suya por obvias razones, a defender su propia vida, los que sí tenemos voz tenemos que hacerlo por ellos, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, también tiene derecho a la integridad física, también tiene derecho a la dignidad y a todos los derechos que le son aplicables al ser humano como tal, porque es un ser humano en su etapa de desarrollo inicial, de desarrollo embrionario. Entonces, no podemos desconocer esa condición. Y entramos en un problema de vacío legal y contradictorio, porque al nosotros, si se legaliza esta ley, estamos en realidad, ¿qué protección puede tener un niño en el vientre? ¿No? Porque hay una ley que no, estamos de alguna manera, no puede haber una ley que contradiga otra ley, ¿no? O sea, tiene que haber un concepto claro. La persona tiene sus derechos integrales desde la concepción o no los tiene. Porque si no los tiene por completo. Y si los tiene por completo, ¿no? No podemos trabajar en medias tintas, en lo legal, ¿no? Tú eres abogada, me imagino que tiene bien claro. Entonces ahí ya hay un problema que ya tiene la ley, el proyecto de ley argentino, porque se contradice con las leyes que ya están dadas en el Código Civil y también en la Constitución. Y hay mucho relativismo en los conceptos científicos también. Ellos usan mucho relativismo, hablan de miles de muertes por clandestinidad. Y yo siempre digo, ustedes dicen, no, tienen que legalizar para que no sea clandestino. Y fíjense que eso es una falacia naturalista. ¿Por qué? Porque si yo digo que hay que legalizar lo clandestino, lo que está ilegal, lo que está condenado, como un senador, como un abogado, un ministro de justicia va a apoyar algo que es clandestino, que es ilegal, que tenemos que tratar de determinar lo que es ilegal, lo que es clandestino no tiene que existir. Y es como que si este argumento que se usaba esclavista en los tiempos antiguos, ¿no? Que la gente que esclavizaba decía no, porque todo el mundo lo hace, y bueno, lo podamos hacer, es legal, todo el mundo lo hace, entonces lo que sea legal no quiere decir que sea algo bueno, ¿no? Que sea algo loable y es algo que hace bien a la sociedad y hace bien a la humanidad. Entonces ellos argumentan que... ¿no? ¿Por qué quieres ocultar y por qué no lo quieres sacar a luz? Es como decir el prosenetismo infantil, ¿por qué lo tenemos clandestino? ¿Por qué no sacarlo a la luz, no? Y hacerlo legal. O sea, es algo que no se puede discutir, no estamos discutiendo si es clandestino o es legal, sino lo que se discute es la crueldad y la vida humana, lo que se está discutiendo aquí. Y los derechos de las mujeres termina donde empieza el derecho del ser humano, que es la otra persona que está gestando, ¿no? Ambos dos son víctimas. Hay muchas mujeres que han sido violadas, que lamentablemente han quedado en estado de embarazo. Hubo un estudio interesante que lo escuché de un médico, que explicaba de que se hizo un estudio de unas 70, 80 mujeres embarazadas que habían sido violadas. Un grupo de estas mujeres abortó, y otro grupo de estas mujeres decidió tenerlo. De hecho, tengo un testimonio de una mujer abusada, personal, que conocí, que decidió tener a su bebé. Y interesante lo que dijo este doctor. Dice que las mujeres que fueron abusadas y que abortaron, terminaron con situaciones de depresión, ansiedad, incluso suicidio, muchas de ellas suicidios, porque aumentaron al trauma y lo trágico que es la violencia del aborto, de la violación, el trauma de lo que es el aborto.
Y las mujeres que tuvieron a luz sus niños, que dieron a luz sus niños, les dio un motivo y una ayuda para luchar con esta situación tan difícil que fue la violación. O sea, les ayudó a enfrentar la situación de la violación ese niño que han dado a luz. Entonces es muy interesante porque estas cosas no se estudian. Estas cosas se ocultan por intereses políticos, económicos, y no se muestra la realidad de las estadísticas en cuanto a las violaciones y en cuanto a lo que está pasando con respecto al aborto. Otra cosa Justamente ahí es importante aclarar, ¿no?, las implicancias psicológicas o psiquiátricas que produce en la mujer el tema del aborto. No se toca justamente este tema de que ellas quedan dañadas, afectadas de por vida con este tema, no solamente en la parte emocional, inclusive neurológico, sino también fisiológica, porque el cuerpo de la madre se prepara de una manera biológica increíble, porque la naturaleza es espectacular, Dios nos creó así, y se prepara justamente para dar a luz, y bueno, todo el cuerpo y las hormonas y todo está dispuesto para eso. Y cuando hay ese vacío, hay toda una secuencia física, psicológica, hormonal, y en todas las implicancias respecto a la madre que decidió abortar. Entonces, yo creo que en realidad quienes pretenden decir que defienden a las mujeres para que ellas tengan el derecho a abortar, en realidad no las defienden a ellas, sino defienden sus intereses económicos por las consecuencias que hay detrás de la industria abortera. Sabemos que los cuerpos de los fetos abortados son usados para el tráfico de órganos, para también el tema de la industria farmacéutica, de belleza y otras más. Entonces, lo hemos visto con videos que están gráficamente expuestos en el YouTube, en Planet Parenthood, cuando la CIA y el FBI hicieron sus investigaciones respecto al desarrollo de esta industria abortera de Planet Parenthood, y llegaron a determinar pues, que inclusive los médicos hacían determinadas técnicas de aborto para ver qué órganos salvaban o no, para venderlo luego al mercado negro, de acuerdo a los requerimientos. O sea, ya había gente pidiendo el órgano, un riñón, un corazón o lo que sea, del bebé que se iba a abortar en el día, ¿no? O sea, y las enfermeras tenían la indicación de decirle al doctor que iba a atender qué tipo de órgano se necesitaba para ver qué órganos no dañaban, cómo iban a hacer la técnica del aborto. O sea, esto definitivamente pues es todo un tema, ¿no? Bueno, de hecho, los entendidos no hablan que existe un síndrome de aborto, sino que síndrome es para llamar a los 14 trastornos psiquiátricos que producen el aborto. Hay estudios, hay 14 trastornos psiquiátricos que producen el aborto y que la ley y grupos feministas se dedican a estudiar. Simplemente se ocultan o no se investigan estos datos, ¿no? De la tasa de suicidio, la tasa del 70% de mujeres que se suicidan son posaborto, o sea, son personas que han tenido un aborto. Y otro dato más, por ejemplo, que te tengo para tirar del área familia. Por ejemplo, el 70% de las mujeres que abortaron o que habían abortado se habían separado de sus compañeros, y en realidad se separaron de sus compañeros. Y no solo eso, sino que también muchos de ellos la han abandonado, porque no pudieron, si bien ellos fueron los que le pidieron el aborto, no pudieron superar el tema del aborto y se han separado. O sea, esto también produce problemas en la pareja. Entonces, es un tema bastante fuerte, bastante interesante, porque no se está defendiendo un derecho de la mujer, sino que se está criminalizando más a las mujeres. Por ejemplo, hay otros datos más, Mariela, que te quiero compartir, que son en cuanto a la relativización científica, en cuanto a que, por ejemplo, nadie dice de que las pastillas, no son las pastillas, sino los métodos anticonceptivos en menores de edad, o sea, muchos de los métodos, producen a los 5 años de consumir las pastillas anticonceptivas, tiene un 30% de probabilidad de producir cáncer de cuello uterino. Después de los 5 años, que son de 5 a 10 años, el 60% de cáncer de cuello uterino. Y el 90% de mujeres de cáncer de cuello uterino es porque usaron más de 10 años
los anticonceptivos. En esta ley se está proponiendo el tema de los elementos reproductivos para las niñas y adolescentes, ¿no? Y no se tiene en cuenta lo que le produce a nivel físico, los cambios físicos y los problemas físicos que le produce a estas mujeres, ¿no? En la primera causa de muerte mundial, pero en Argentina, vamos a hablar en términos de Argentina, es el cáncer. Cáncer de mama es una de las causas mayoritarias, cáncer de cuello uterino, los diferentes tipos de cáncer es la primera causa de muerte en Argentina. Luego vienen las enfermedades cardíacas. ¿Y cuántas muertes por aborto? Y de esto, muertes por aborto está incluido muerte espontánea, muerte por aborto por algunas complicaciones, y después el aborto clandestino también. 41 muertes. Cuando tenemos miles de muertes por cáncer y por enfermedades cardiovasculares. Ahora, fíjense, el laboratorio Garrahan tiene 13.000 casos para cirugía, ¿no? Por cuestiones oncológicas. Y cada 3 o 6 meses, el hospital es uno de los hospitales más grandes de Buenos Aires, ¿no? Que tenemos, y de cada 3 o 6 meses son las demoras para atender estos casos de cirugía. No se tienen todos los elementos, los hospitales tienen muchas carencias, hay un problema fuerte, incluso en estos momentos con la pandemia se incrementa, problema fuerte sanitario, y hay una emergencia sanitaria oncológica y cardiológica, pero y con estas demoras en cuanto a la cirugía, pero se quiere destinar grandes millonarias sumas de dineros para abortos, que incluso está también en las estadísticas de que las que abortan, el 80% son por no utilizar métodos anticonceptivos, por no cuidarse, y solamente un 30% son por unas cuestiones de violencia, y solo un 0,10% son por violación, ¿no? Pero cuando se habla de violación, hablo de la violación infantil, ¿no? Entonces, Mariela, quiero preguntarte algo. ¿Por qué crees tú que tu presidente está promoviendo esta política de aborto? ¿Por qué tú crees, si en algún momento me parece que en campaña aparentemente era provida, ¿no? Y ahora pues se está evidenciando que está de alguna manera cumpliendo una agenda política que viene de afuera? ¿Qué información tienes al respecto sobre esta política genocida que está operando sobre el hermano pueblo de Argentina? bueno, primeramente el expresidente Macri era provida y después cambió los papeles en el momento de gobierno, ¿no? Y luego asumió este presidente Fernández, que sí fue claramente abortista durante toda su vida, antes y después de la presidencia, ¿no? Yo creo que hay una cuestión aquí, ¿no? Cuando entró un préstamo a la Argentina, un préstamo de parte del FMI, fue condicionado. Y una de las condiciones de adquirir dinero en Argentina era que fueran todas para políticas de género. Y las políticas de género están incluidas estas políticas de las mujeres, claro, pero la política de las mujeres no engloba solamente aborto, hay muchas cuestiones que las mujeres están pasando a nivel mundial, y mujeres, hombres, la violencia no tiene género en sí, la violencia es violencia, ¿no? Y ahora está subiendo aún más la violencia contra los varones, ¿no? O sea, es como que una guerra entre hombres y mujeres. Pero bueno, vamos al caso de que hay unas cuestiones también económicas detrás, hay unas cuestiones de querer cumplir una agenda que se está imponiendo a la Argentina a cambio de resarcir algunas cuestiones económicas que estamos pasando realmente una devaluación muy grande. Y bueno, hay unas cuestiones ahí de presión económica, y bueno, nosotros prestamos dinero, pero este dinero tiene que ser invertido, 20 o 30 millones, tiene que ser invertido en políticas de género. Entonces ahí hay negociados. Y también es una cuestión también de mala información, de populismo, ¿no? De manejar, como yo te decía, unas cuestiones de agenda, de populistas, que cae bien esta guerra de sexo, ¿no? Para poder ganar adeptos para un sentido más bien político y no realmente de interés real hacia la mujer, y rescatar a las mujeres de la violencia y de las situaciones tan difíciles. Fíjate. O sea que se está aceptando de alguna manera la implementación de la política genocida de aborto como un acatamiento
a los condicionamientos que el Fondo Monetario les puso al gobierno de Argentina para recibir préstamos, para ser sujeto pasivo de préstamos justamente y superar su situación económica. Es lamentable que sea evidente esto ya, esta intromisión de organismos extranjeros como el Fondo Monetario. En esa línea también está el Banco Mundial, la misma Organización Mundial de la Salud, inclusive la ONU, que promueven dentro de sus programas lo que mal llaman la salud sexual reproductiva, que no es otra cosa que una política dura del aborto, ¿no? Porque lo que pretenden es disminuir la población mundial, porque de acuerdo a sus planes malthusianos, evidentemente para ellos les conviene disminuir bajo todo punto de vista y bajo cualquier argumento o bajo cualquier, digamos, estrategia, la población mundial. Entonces han puesto la mira en el hermano pueblo de Argentina, así como en todos los países latinoamericanos, pero lo estamos viendo de manera más fuerte ya en Argentina, y lo que queremos un poco en Perú es prevenir lo que ya estamos viendo en Argentina y también solidarizarnos con ustedes, porque creo que esta agenda, esta ola verde, genocida pro aborto, en Perú no va a pasar. Estamos ya advertidos, estamos leyendo la historia de lo que está pasando no solo en Argentina, sino en México, en España, en todos los países, cómo vienen operando para implementar y darle viabilidad legal o una careta legal bajo el falso título de aborto legal, para justificar situaciones que definitivamente son duras, como el caso del embarazo por violación, pero creo que evidentemente lo que hacen es intentar justificar toda su agenda pro aborto y los intereses económicos que vienen detrás del genocidio masivo de niños, ¿verdad? Y un dato más, es no solamente un genocidio, sino un ataque criminal hacia las mujeres, porque se está colaborando con el proxenetismo y con la pedofilia. Mira, fíjate esto importante. Una de las referentes más importantes en Argentina, Donda, que es increíblemente está a cargo del INADI, que es el organismo contra la discriminación y que veedor del tema de la discriminación y de la mujer, como vendría a ser poblaciones vulnerables de aquí del Perú. Y ella, su esposo, escribió Incesto, una obra, un relato, se llama algo así como Incesto, ¿no? Y habla de su niña, ¿no? Y de su apetito sexual por su niña. Ahora, pero fuera de esto, estas referentes se abstuvieron a la hora de, porque no solamente ella, sino una referente más, se abstuvieron a la hora de legislar en contra de la pedofilia. Se abstuvieron. Y lo interesante es que en la ley, el artículo 277 del Código Penal argentino, y creo que aquí en Perú tenemos mucho mejor la ley, ¿no?, en cuanto a la penalización de la pedofilia, ¿no?, y de todas estas cuestiones, dice así, mire, te lo voy a leer literal, y mira cómo esta ley de aborto destruye o quiere también ponerse por encima de esta ley del artículo 277 del Código Penal. El Código Penal dice que será reprimido con prisión de 6 a 3 años al que está tras la comisión de un delito ejecutado por otro y en el que no hubiera participado. A. Ayudar a alguien a eludir a investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de esta. B. Ocultar o alterar o hacer desaparecer los rastros, pruebas o instrumentos del delito, o ayudar al autor o partícipe a ocultarlos, alterarlos o hacerlos desaparecer. Y C. Adquiere, recibiere, ocultare dinero o cosas o efectos provenientes de un delito. Y la D. No denunciare la perpetración de un delito o no individualizar al autor o partícipe de un delito ya conocido. Ahora, esta ley está diciendo que uno, cuando sabe de un delito, no lo puede ocultar, ¿verdad? Y no se puede ocultar el objeto del delito. Ahora, la ley de aborto dice que a partir de las 14 semanas, y esto también es interesante, porque ella dice, no, porque solo hasta las 14 semanas, no dice hasta los 9 meses. Pero tú miras el artículo 14, y cuando miras más abajito dice 14 semanas, pero como una salvedad, no indica hasta qué momento, puede ser 6, 7, 8, hasta el mismo momento del nacimiento, hasta los 9 meses, puede haber causal de aborto, ya sea por violación, por salud física, por salud psicológica, salud
por salud puede ser psicológica o física. Ahora, lo interesante en cuanto a violación dice que solamente la persona tiene que ir con un adulto, no especifica que tiene que ser tutor, que tiene que tener alguna ligadura legal con la niña que va a ir a abortar, ¿no? De 12, 13 años que va a ir a abortar al hospital. No necesariamente, no lo indica la ley. Y que solamente la niña va a firmar una declaración jurada. No se pide denuncia policial, no se pide ningún tipo de evidencia médico-legista, ¿no? De la violación, simplemente una declaración jurada de la niña, e inmediatamente se procede al aborto. ¿Qué hacemos con esto? De alguna manera, si está siendo cómplice, porque el mismo pedófilo la puede acompañar a hacer el aborto, ¿no? Soy un amigo de la niña ha sido violada, por favor, necesita ser abortar. Y la niña firmar bajo presión y de alguna manera están siendo cómplices del proxenetismo infantil, del proxenetismo y también cómplice de la pedofilia. O sea, no solamente que es una ley que ayuda a los criminales, de alguna manera, porque está muy mal redactada, porque tiene mucho vacío legal, sino que también va en contra también de las mujeres, ¿no? No está protegiendo a la mujer, sino que está poniéndola en un estado de mayor vulnerabilidad, y en realidad esto es muy penoso porque supuestamente las que luchan en favor de las mujeres no están viendo muchos detalles en cuanto a esta ley de aborto con tantos vacíos legales, con tanta sobreexposición de las mujeres, y tampoco están viendo datos serios, ¿no? O sea, ellas se llevan por lo que pueden decir los globalistas o lo que estas IPPF y tantas organizaciones que están muy interesadas en vender aborto. Por ejemplo, no hablan de la esterilidad de las mujeres, no hablan del síndrome de Asherman, que es del síndrome de Asherman, no hablan el síndrome de Asherman, para explicar para los que no saben, es un tejido cicatricial que crece después del legrado en el útero de la mujer. Y muchas mujeres quedan estériles por este tejido que se hace en el momento del legrado, ¿no? Por el raspado se hace como una cicatriz que no se va, y muchas mujeres no pueden concebir por eso. Entonces una niña que fue sometida a un legrado a 13, 14, 15 años, es muy probable que pueda quedar en estado de esterilidad, ¿no? Tampoco se habla de que el laboratorio francés Pfizer en el año 2018 prohibió el misoprostol a nivel mundial, lo prohibió por los daños graves colaterales y efectos que tiene esta pastilla. Y se sigue comercializando en muchos países como legal, cuando en misma Francia se ha prohibido. O sea, es tremendo. Entonces, el aborto no es una ayuda a las mujeres, no es un derecho a decidir. Porque una persona que no está bien psicológicamente, ¿qué puede decidir? ¿No? Y sobre todo, no es un derecho a decidir, porque no se puede decidir sobre otra vida humana, porque lo que debe primar para una patria es la no violencia y el derecho a la vida. Entonces, si estamos violando la vida desde la concepción, que quita que puedan violarse cualquier derecho, ¿no? Cualquier derecho a la vida después de la concepción, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es bastante fuerte, ¿no? Y que no se debe permitir, debemos luchar contra estas cosas. Mariela, te agradezco bastante tu participación. Este tema es amplísimo. Me encantaría estar 3 horas hablando de esto. Lamentablemente el tiempo en el espacio es muy corto. Para terminar, quisiera que nos digas brevemente qué es lo que se está debatiendo ahorita en el Senado de Argentina y cuál es la invitación que haces al pueblo peruano para que conozca, digamos, el efecto o la representación que hay acerca del plantón del 29, que ha sido el día de ayer, en donde muchos peruanos hemos asistido al plantón Provida, el respaldo al pueblo argentino. Explícanos un poquito qué es lo que se está debatiendo en el Senado argentino y obviamente la significación del respaldo del pueblo peruano al tema Provida de los hermanos latinoamericanos. Bueno, muy bien. Entonces, lo que hoy se está debatiendo, lamentablemente, en el Senado, que es algo que yo considero que no se debería ni debatir, ni pensar en debatir, es la interrupción, bueno, ellos le llaman interrupción, en realidad es la eliminación de la vida humana en el vientre de una madre, ¿no? Bueno, es una ley con muchos vacíos, como les explicaba recién, y hoy en el Senado, a partir de las 6 de la tarde ya va a haber una gran concentración. Bueno, ya hubo desde ayer y antes de ayer, hay gente que está vigilando
porque realmente es un acto de violencia al aborto hacia la mujer. Se va a decir si se va a legalizar o no esta ley, ¿no? Con todos sus déficits y problemas legales que tiene esta ley, de horrores de ley, ¿no? Que hay en los diferentes artículos, ¿no? Mal redactados. Entonces, lo que invito a luchar por la vida, ¿no? Y que hoy, por ejemplo, aquí en Perú, mucha gente que luchamos por la vida humana, que luchamos por la no violencia, por la no violencia a todo ser humano, a hombres, mujeres y niños, vamos a estar en el frontis de la Embajada de Argentina a partir de las 4 de la tarde, vamos a estar diciéndole sí a la vida, que hay otras salidas para poder vencer a este flagelo de la violencia hacia la mujer, de las niñas embarazadas. Hay muchos proyectos, hay muchas ideas, pero hay que dejarlas salir a luz y no salir por el lado más fácil, ¿no? Y que también es el lado más abierto y más horrendo y más criminal, que es el aborto, y también cómplice, ¿no? de estos criminales. Entonces, yo creo que... El mensaje final, Marielita, para quienes apoyan el aborto, dirigido al pueblo argentino y también al pueblo peruano, y en realidad a toda Latinoamérica. Tu mensaje final de reflexión quizá para aquellos que aprueban el aborto. Muy bien, primeramente, para los que quieren luchar por el aborto, es que el aborto no debe ser, no debemos cosificar a la persona humana desde el útero, no debemos cosificar al ser humano, que no empiece en el útero la cosificación. Segundo, mi segundo mensaje es que no es la ampliación de derechos tratar al ser humano como un desecho. No es un derecho tratar al ser humano como un desecho, y que esa debe ser nuestra prioridad, la vida humana, la paz y la no violencia. Y la no violencia es también decirle no al aborto. Ese es mi mensaje final, querida Mariela. Muchas gracias, Mariela, y estamos dándonos un saludo pro vida. Levanta, por favor, tu pañuelo en la mano, para que todos nos vean esto. Somos el detalle, el pro vida, pañuelo celeste, siempre en defensa de la vida. Te agradezco, Mariela, por tu participación, y estaremos en otro programa dando más detalles sobre el tema. Gracias, apreciados amigos, por estos alcances, y nos vemos la próxima semana, ya en el año 2021, con una edición más de Palabra de Mujer a través de la plataforma de Coordinadora Republicana. Muchas gracias y que Dios los bendiga.